El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En varias ocasiones he citado a un autor sagrado del siglo I, entrando el siglo II, que se denomina el Pastor de Hermas. Es un escrito que habla de la conversión y también de la observancia de los mandamientos para poder construir la gran obra, la iglesia, la gran ciudad que Dios se quiere edificar. Esta historia del Pastor de Hermas describe lo que significa la teología de la conversión y de la reconciliación en el camino de la vida cristiana en la iglesia en sus inicios. Y una de las cosas que le dice la viejita que se le aparece al Pastor de Hermas después de que ha pecado, ha caído en un pecado de impureza, y con su manifestación, sobre todo con el aspecto de esta señora que es arrugada, viejita, ya se encuentra desgastada, le enseña con esta visión el Señor al Pastor de Hermas cómo está de mal su alma y su vida interior, y asimismo está de mal la iglesia. Y ante este impacto que él tiene y el asombro por el estado de su alma, él pregunta qué debe hacer. Y esta viejecita le dice que tiene que hacer penitencia y oración, es decir, que se tiene que convertir y que tiene que buscar la estatura verdadera de los hijos del reino, de los hijos de Dios, la estatura que tiene que adquirir la iglesia. Y esa estatura solamente se adquiere con la conversión del corazón, con la búsqueda total de Dios y la abstinencia de este mundo y del pecado. Y comienza su camino penitencial, y ya al final, la última visión que tiene, o de las últimas visiones que tiene, se le aparece una joven doncella muy hermosa, una virgen pura, casta, limpia, con una belleza que él nunca había llegado a contemplar en esta tierra. Cuando le pregunta quién es, ella le replica si no es capaz de reconocerla, y él dice que no. Y le dice: yo soy tu alma, la iglesia. Yo soy esa misma viejecita que tú viste. En pocas palabras, en esta visión le muestra al Señor la eficacia que tiene la vida de penitencia en una persona, y que tiene el camino de la oración en una persona. Y dentro de todas esas instrucciones que le da la viejecita para poder alcanzar este estado de una doncella bella, hermosa, casta y pura,
que atrae la admirada la atención de todos y la de él mismo, una de las recomendaciones que le da y que él pone en práctica es que le dice: tú tienes que recuperar la inocencia y la sencillez de los niños. Por eso la vida cristiana para nosotros resulta a veces tan compleja. Resulta compleja porque el pecado nos hace complejos. Resulta compleja porque toda esta contaminación mundana que vive para el mal muchas veces nos hace complejos. Pero la vida cristiana, como nos la pide el Señor, resulta siendo algo muy sencillo y muy simple. Somos nosotros los que complicamos la relación con el Señor. Nuestro corazón siempre anda sediento de amor, de valoración, de aceptación, de acogida, de sentirnos útiles, serviciales. Y andamos mendigando todas estas cosas en el trato que tenemos con los demás. Y terminamos decepcionados cuando vemos que para los demás no somos útiles, no somos serviciales, que no somos acogidos como desearía nuestro corazón, que no somos amados como lo desearía nuestro corazón, que no somos tan importantes para los demás como lo desea nuestro corazón. Y este deseo de ser acogidos, de ser importantes, de ser útiles, de ser amados, de ser valorados, lo colocó Dios en nuestro corazón. Porque Él quería hacer eso con nosotros, o quiere hacer eso con nosotros, amarnos, hacernos sentir útiles, hacernos sentir serviciales, hacernos sentir importantes porque lo somos para Él, hacernos sentir supremamente valorados porque en realidad Él nos valora. Y todas las actitudes que tiene Dios hacia con nosotros no son cosas que a Él impliquen un esfuerzo, porque le brotan espontáneamente y porque esa es la naturaleza de Él hacia cada uno de nosotros. Pero la falta de simpleza y de sencillez en nuestro corazón nos lleva a experimentarnos distantes de esta realidad del amor en Dios. Y por eso, ¿dónde empieza este pecado en el pastor de Hermas? Él era un hombre casado, con hijos. Y resulta que su esposa no caminaba para el mismo lado de él. Sus hijos tampoco caminaban para el mismo lado de él. Y comenzó a entrar el desánimo en su corazón. Y fue dejando entrar el desánimo poco a poco, porque entre él más quería seguir a Dios y amar a Dios y servirle a Dios, en su familia no encontraba esto. Y esto fue invadiendo de tristeza su corazón, y un día comenzó a mirar como mira el mundo. Porque ese es el problema del desánimo cuando comienza a tener cabida en nuestra alma. Comenzamos a mirar para otro lado y dejamos de mirar con entusiasmo el camino que Dios nos propone, el camino que Dios nos ofrece. Y una vez su patrona se estaba bañando en el río. Después de muchos años que llevaba trabajando con ella y estando en su estancia, nunca llegó a mirarla con un deseo desordenado. Pero ahora, con una mirada, quiso encontrar en ella lo que su esposa no le estaba dando. Y ahí comenzó a torcérsele el corazón fuertemente. Él ni siquiera percibió que estaba buscando en esa mujer lo que su esposa no le daba. Y después está orando, cantando los salmos, y cae en un sueño profundo, y en esa visión se le aparece su patrona, y le dice sonriente, le dice: Hermas, pecaste.
Dijo, ¿pero cuándo? Dice, tú eres un hombre casado. Tú me miraste con deseos. Los deseos que deberías tener por tu mujer, los tuviste conmigo. Cometió adulterio. Había perdido la sencillez y la inocencia. Y después la viejita se le aparece y le dice, ¿por qué dejaste de corregir a tus hijos y a tu esposa? Ahí empezó tu falta más grave, hermanas. Porque ¿qué le pasó a él con el desánimo? Renunció a seguir corrigiendo a sus hijos y renunció a seguir corrigiendo a su esposa. Y ahí se le metió el pecado. Esta lucha que nosotros mantenemos por llegar al cielo, o en este camino, en este proceso donde luchamos por llegar al cielo, nos encontramos muchos contrapiés. Y no son lejos, son los de nuestra propia casa, los de nuestros propios ambientes. Y a nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a Hermas. El hecho de que se resistan o se opongan a buscar y amar al Señor, a nosotros eso no nos puede dejar llenar de desánimo. Tenemos que continuar hacia adelante, pase lo que pase. Porque no podemos esperar de nuestros familiares, nuestros seres cercanos, lo que solamente el Señor nos puede dar. Y eso le pasó a Hermas. Él esperaba la aceptación, la acogida de sus hijos, de su esposa, y eso tenía que buscarlo en el Señor, no en su esposa y en sus hijos. Y por eso nosotros no podemos dejarnos distraer y enredarnos en la vida. Si otros no quieren caminar hacia el cielo, si otros no quieren buscar la santidad, si otros no quieren llegar a la vida eterna, si a otros no les apetece el reino de Dios, eso sí, no podemos callar. Tendremos que seguir exhortando, tendremos que seguir motivando, tendremos que seguir corrigiendo, tendremos que seguir hablando de lo mismo. San Agustín estos días en el oficio de lectura nos decía a los pastores, dice, el buen pastor, así no sea aceptado, debe seguir corrigiendo y hablando. Y esa era la tarea de Cristo. A pesar de que sus discípulos, algunos de ellos no le entendían, él seguía hablándoles de lo mismo. Y hoy pone a un niño en el medio y dice, les aseguro que si ustedes no se hacen como un pequeño de estos y no se convierten, no podrán entrar en el reino de Dios. Yo no les puedo decir a ustedes que este lenguaje va a ser muy aceptado o fácilmente aceptado en nuestros entornos, porque no lo va a ser. Sería un idealismo falso y no evangélico y no en la realidad del Evangelio pretender eso. Siempre, desde que el Señor ha hablado, ha encontrado posición. Y por eso nuestra esperanza y nuestra ilusión no puede estar en que a quienes les decimos, les exhortamos, inmediatamente cambien y caminen para nuestro lado. Porque así como para nosotros no ha sido fácil este camino y esta opción radical por el Señor, para ellos será complejo. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno decida abrirle su corazón al Señor y tener la sencillez y la simpleza de los niños para acoger su amor, para creer y aceptar que solamente con el amor de Dios se puede ser feliz. Y por eso nos toca seguir insistiendo, nos toca seguir trabajando y no desanimarnos. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a mantenernos en ese ímpetu firme que ella mantuvo. Ella veía que la mayoría iban para un lado diferente al que ella iba. Ella vivió en ese ambiente
donde el criterio espiritual, teológico, el criterio social del entorno en el que ella vivía, la mayoría caminaban para otro lado. Tanto que cuando Cristo comienza a predicarle a las multitudes en Cafarnaún, dicen, ¿y ese de dónde salió? ¿Acaso ese no es el hijo de María y de José? Esos pobrecitos que están allá, esos que ni comprenden bien la vida judía, la fe judía, esos. Y sobre esos tenía puesta la mirada el Señor. A esos los convirtió en un punto de salvación. Cuando hoy le predicamos al mundo, o le decimos al mundo, o le decimos a muchos hermanos nuestros dentro de la iglesia, que en la vida de oración está la clave para encontrar el amor de Dios y para entrar en contacto con Él, nos damos cuenta que eso parece que les suena a cuento chino. Y porque hoy en la iglesia muchos están entretenidos en un activismo desbordante, o donde no hay tiempo para la oración, o la oración es para los fracasados. Santa Teresita del Niño Jesús escribía en uno de sus manuscritos, citando a un filósofo que yo no me acuerdo cómo es que se llama, donde él decía, denme una palanca y un punto de apoyo y yo levantaré el mundo con eso. Y decía Santa Teresita del Niño Jesús, él nunca pudo lograr eso, pero los santos siempre lo logran, porque su palanca es la oración y su punto de apoyo es Dios. En la iglesia hay una resistencia en muchos sacerdotes religiosos y religiosas, en muchos cristianos casados, a creer que la oración es la auténtica palanca y que Dios es el punto de apoyo que es capaz de transformar el mundo. Por ejemplo, en la vida sacerdotal, muchos creen que en el progreso intelectual, en las especializaciones teológicas, sin decir que la formación es dañina porque ella es buena, pero muchos le creen más al poder intelectual y racional de la teología para transformar la iglesia y para renovar la iglesia que a Dios mismo. ¿Qué ha pasado en tantos conventos y comunidades religiosas? Que hemos puesto la fascinación y la ilusión en el progreso intelectual, en el conocimiento intelectual y unos progresos teológicos hasta para negar la omnipotencia de Dios, porque dedican muchas veces la retórica en las aulas de clase para sustentar puras teorías de que el milagro de la apertura del mar en dos partes no fue así, de que esos son géneros literarios que utilizan los hagiógrafos para contar un acontecimiento. Y muchas tantas bobadas que a veces se enseñan en las cátedras. Pío XII, en la encíclica Humanis Generis, le suplicaba a los seminarios y a las facultades de teología que no se pusieran a enseñar hipótesis. Y eso está perdiendo a la gente. Miren en Colombia, cuántos basados en ese intelectualismo y racionalismo teológico hicieron meter la pata a más de un católico y a más de un cristiano, eligiendo el mal menor, lo sabelo todo, para llevar a la gente a cometer una falta tan grave como fue en nombre de Dios, porque es lo más grave de todo, en nombre de la iglesia, que es lo más grave de todo, tomar el mal menor como punto de criterio para votar por una persona. Considerar que el aborto es un mal menor
considerar que el matrimonio igualitario entre dos hombres es un mal menor, considerar que la adopción para personas del mismo sexo es un mal menor y que nosotros los cristianos debemos buscar bienes mayores. Eso no es tan malo. Sería más malo que subiera un gobernante de izquierda a la presidencia, que matar unos niños, que permitir que dos hombres se casen, que permitir que dos mujeres se casen. Es más grave que toda una nación quede en manos de un presidente de izquierda. Es más grave que le expropien los bienes a la gente que matar unos niños indefensos. Es más grave que vengan todas estas ideas comunistas de expropiación de la propiedad privada que se maten unos niños. En vísperas de las elecciones en Estados Unidos, el Papa Francisco habló de la causa de doble efecto entre un mal físico y un mal moral. El problema en Colombia es que no era un mal físico y un mal moral. El problema en Colombia es que los dos eran males morales. Los dos candidatos, tanto el que tenemos ahorita, que Dios tenga misericordia de él, como este pobre señor que se murió también era un mal moral. Porque el aborto es un mal moral. Y el Papa dijo ante las elecciones, ante el sufrimiento y el peligro que tienen los migrantes, porque había un candidato que defendía a los migrantes y las promesas políticas era comprometerse con los migrantes, ayudar más la migración, pero esta candidata estaba a favor del aborto. En cambio estaba el otro que dice, no, yo sí voy a luchar contra la migración, pero iba en contra del aborto. Y dijo el Papa Francisco, ese tema de los migrantes siendo un mal no es un mal moral. ¿Por qué? Porque los migrantes son adultos, personas que todavía se pueden defender, aunque les toca muy duro para cruzar y llegar a Estados Unidos, pero ellos por sus propias fuerzas pueden defenderse. Y aquí el tema con los migrantes no era matar migrantes, era expulsar migrantes de un país. Y no estamos diciendo que eso sea bueno, pero aquí un migrante puede tener otras oportunidades de vida, puede defenderse. Y dijo el Papa, ante ese mal y el mal del aborto es preferible el que persigue a los migrantes, aunque ese no sería el ideal. Hoy los migrantes están sufriendo mucho. Pero ante matar a un niño inocente en el vientre de una madre y que venga una persecución para un migrante que se puede defender y que tiene otras posibilidades, hay que proteger la vida del más vulnerable, ese bebé que no se puede defender. Pero ¿qué está pasando? Que no tenemos la inocencia de los niños. Y por eso tenemos que pedirle tanto a la Virgen que nosotros aprendamos a pensar como piensa Dios. Porque muchas veces lo que nos mueve el corazón no son los mandamientos del Señor. Y por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes los cristianos en qué mundo estamos viviendo y con qué cristianos, porque son hermanos nuestros, creyentes y bautizados, que se dicen ser católicos, pero ¿qué clase de católicos son? Miren, las inmoralidades en la vida sacerdotal hoy son muy fuertes. Es un escándalo muy grave lo que está por salir a la luz en Colombia. Es que podrían, dicen, no, bueno, pero no son tantos los sacerdotes que han abusado de... Uno solo que abuse de un menor es espantoso, es demoníaco.
Porque los sacerdotes no somos preparados para eso. Un consagrado y una consagrada que admitan en su corazón y en sus deseos inmoralidades sexuales solo de pensamiento. Ya eso desdice de la vocación a la que nos ha llamado el Señor. Y un sacerdote que viva una vida doble debería dejar su ministerio rápidamente para que no se haga daño y no le haga daño a la iglesia. Y un obispo que encubre estas cosas también debería tomar conciencia. Por eso el Papa Francisco en Chile le pidió la renuncia a muchos obispos. Al menos tuvo ese coraje y esa valentía de no aceptar y tener cero tolerancia con los abusadores de menores. Y por eso la iglesia es muy clara, que un obispo que se dé cuenta de un sacerdote que abusa de un menor, inmediatamente lo tiene que entregar a la ley civil. Y cualquiera de ustedes, hermanos, que se dé cuenta de eso, hay que denunciar inmediatamente. Porque eso es inadmisible. Y la vida cristiana, y menos la vida de los sacerdotes. Y hay de aquellas mujeres que buscan a los sacerdotes para cometer inmoralidades sexuales con ellos. Hay de aquellas mujeres que van a los confesionarios con pretexto de ir a buscar al Señor, pero están buscando carne. Y hombres también. Porque la realidad del homosexualismo hoy en la vida sacerdotal es cierta, no es un invento. Hay de aquellos. Por eso tenemos que volver a la inocencia de los niños, a la sencillez de los niños. Y pedirle al Señor, clamarle que nos dé la pureza de corazón. La corrupción de lo mejor es lo peor. Esos pobres sacerdotes que viven una vida doble dentro del ministerio sacerdotal, religiosos y hasta religiosas, cuando se mueran, ¿qué cuentas le van a dar al Señor? Los obispos que encubren estas cosas, ¿qué cuentas le van a dar al Señor? Y los laicos que se quedan callados sabiendo, ¿qué cuentas le van a dar al Señor? Es que el Señor no es injusto cuando nos está pidiendo a todos una vida de santidad. Él lo entregó todo por nosotros. Y Jesús no se confabuló con los fariseos, tampoco se confabuló con Roma, tampoco se confabuló con Pilato, tampoco se confabuló con la corrupción, con la deshonestidad para salvarnos. Se confabuló con la fidelidad a Dios Padre. Hermanos, tenemos que clamar tanto al Señor, tanto. Esdras y Nehemías, para la reconstrucción del templo, lo primero que hicieron fue emprender un camino penitencial. Y nos está costando como iglesia aceptar que debemos empezar un camino de conversión, un camino de penitencia. Yo les aseguro, dice el Señor, que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y hay de aquellos sacerdotes que utilizan el púlpito para ofrecerle el cielo a todo el que lleva una vida doble. Hay de aquellos pastores que utilizan el púlpito y la palabra de Dios para canonizar a todo el que vive una vida doble. Y aplaudir todo lo que es contrario al Evangelio. Por eso tenemos que orar tanto por nuestro Santo Papa, por el Papa León XIV, porque él está en un momento muy crucial de la historia y su tarea es confirmarnos en la fe de los apóstoles. Por eso hay que orar tanto por los cardenales. Gracias a Dios hay cardenales muy valientes, profetas,
que han vivido santamente y que no han cerrado su boca a la hora de denunciar tantos errores que se están cometiendo dentro de la iglesia. Y hay que darle gracias al Señor, porque a pesar de todo, no nos siguen faltando pastores buenos. Cuánta bendición tuvimos y tenemos nosotros con el pontificado de Juan Pablo II, su santidad, su gallardía, su valentía para permanecer en la verdad. Tantas gracias le tenemos que dar al Señor por Benedicto XVI y su claridad como teólogo y como papa. Para él era muy claro, esto está bien, esto está mal. Y la tarea de nosotros bautizados es elegir siempre el camino del bien. Luces no nos han faltado, buenos pastores no nos han faltado. Pastores que se han determinado por el Señor no nos han faltado. Pero es una realidad que hoy en nuestra iglesia también hay corrupción. Y eso nos lleva a la unidad. Cuando no hay claridad doctrinal, cuando no hay claridad en nuestra orientación como pastores hacia la santidad, hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, eso divide. Cuando el mensaje no es claro como el del Señor, si no cambian y no se hacen como niños en nuestra predicación, eso divide. Y eso atenta contra la unidad de la iglesia. Por eso nos enseña el Concilio Vaticano II que las heridas más profundas a la unidad vienen de la infidelidad y del pecado. Un sacerdote, una religiosa, un religioso que no está buscando la santidad, que no se esfuerza por serle fiel al Señor, es un factor de división en la iglesia. Un sacerdote que no lucha por la santidad, que no se ha determinado por el Señor, un obispo, un diácono, un cardenal, que no estemos determinados por la santidad y que no busquemos todos los días con esfuerzo ese cambio y esa conversión hacia la santidad y hacia la perfección, somos un daño para la unidad de la iglesia. Un cristiano bautizado, un católico, que no esté buscando seriamente la santidad y no se determine por el cielo y por la vida eterna, le hace mucho daño a la unidad de la iglesia. Claramente lo dijo el Concilio Vaticano II en ese decreto sobre la Unitatis Redemptio Graciae. Las heridas más profundas a la unidad de la iglesia vienen del pecado y de la infidelidad. Y por eso, si queremos trabajar por la unidad, la iglesia tiene que renovar constantemente su misión de atraer las almas hacia el cielo, hacia la vida eterna. Y por eso la iglesia tiene que dar un cambio de corazón, conversión de corazón. De resto, no pretendamos alcanzar la unidad de otra manera, porque todo es pura fanfarronería. La unidad se alcanza dentro de la iglesia, entre nosotros los católicos, cuando nuestra opción es Dios, cuando nuestra opción es Jesucristo y cuando nos esforzamos por vivir fielmente al Señor. No nos cansemos de seguir luchando, que el Señor está con nosotros. No nos cansemos de hacerle caso al Señor y de buscar esa estatura, la estatura de los niños, de alcanzar esa inocencia y la sencillez del corazón, porque será premiada por el Señor. Y no tengamos miedo a los desprecios, a los rechazos, a las incomprensiones, que bien sé que son muy dolorosos, pero es un dolor muy fecundo, porque es un dolor que dará a luz la resurrección. No nos cansemos de seguir hablando del reino de los cielos, del amor de Dios y de las exigencias de este amor, pase lo que pase.
porque la promesa del Señor es muy grande. Bienaventurados, grande será su recompensa en el reino de los cielos. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros y no deje de suplicar por nosotros en un tiempo tan crucial para la historia de la humanidad, en donde la humanidad se está desangrando por la cantidad de pecado. Y no seamos ilusorios de pretender llegar a la unidad sin renunciar al pecado, porque eso no es posible. El diablo vino a dividir y por eso quiere hacernos estar en el pecado. Pero sí caminemos con la esperanza de saber que Dios nos respalda y nos da todas las gracias suficientes para vivir lejos de este mundo corrupto, de este mundo que conduce al mal y al pecado. Que San José también siga intercediendo por nosotros. Tenemos todo el respaldo del cielo y hoy con la celebración de los santos ángeles custodios, pues es un respaldo muy grande de Dios, porque yo mandaré a mis ángeles para que te amparen, te defiendan, te respalden y te acompañen en todo momento. Por eso no tengamos miedo a la oposición y a la resistencia en este camino hacia el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,